Fernando nunca imaginó que su vida cambiaría de forma tan brusca. Antes, él y Camila formaban lo que parecía ser una familia feliz. Llevaban 5 años de casados y habían construido una vida estable en Buenos Aires. Cuando nació Alejandro, todo parecía perfecto hasta que los médicos dieron la noticia que lo cambiaría todo. El niño tenía una discapacidad motriz que afectaría sus movimientos para siempre. El impacto fue fuerte para ambos, pero mientras Fernando decidió ser fuerte y afrontar todo por su hijo, Camila comenzó a distanciarse. Al principio intentaba estar presente, pero era evidente que algo en ella había cambiado. El peso de la responsabilidad parecía aplastarla, y su frustración se hacía cada vez más visible. Fernando notaba sus miradas vacías, sus respuestas cortas y la forma en que evitaba cargar a Alejandro por mucho tiempo. Con el paso de los meses, la distancia de Camila se hizo más evidente. Evitaba ir a las consultas médicas, a las terapias y a esas noches difíciles en las que Alejandro lloraba sin parar. Fernando se hizo cargo prácticamente solo de todos los cuidados de su hijo. Aprendió a lidiar con las dificultades, a encontrar alternativas para hacer la vida del niño más llevadera. Pasaba noches enteras investigando maneras de estimular los movimientos de su hijo, probando terapias caseras y buscando apoyo en grupos de padres que estaban en la misma situación. Camila, por otro lado, parecía cada vez más indiferente a todo. Empezó a salir más, inventaba pretextos para no estar en casa y, cuando estaba, pasaba horas en el celular sin siquiera notar los intentos de Fernando por incluirla en la rutina del niño. La distancia se volvió insoportable para Fernando, quien intentaba ignorar las señales de que algo peor estaba por venir. Hasta que, en un día aparentemente normal, pasó lo impensable. Camila no volvió a casa. No dejó un recado, no contestó el celular y cuando Fernando entró al cuarto para tratar de entender qué estaba pasando, se dio cuenta de que su ropa y sus pertenencias habían desaparecido. No hubo una despedida, solo el silencio cortante de alguien que decidió abandonar a su familia sin mirar atrás. Fernando se quedó inmóvil, sin reacción, tratando de asimilar lo que aquello significaba. Estaba solo para cuidar de Alejandro, para enfrentar todas las dificultades y para encontrar fuerzas donde parecía no haber ninguna. El desespero amenazó con ahogarlo, pero entonces miró a su hijo, que dormía tranquilamente en la cuna, ajeno al abandono de su madre. En ese instante, Fernando supo que no tenía opción. Tenía que seguir adelante, sin importar el dolor, la rabia o el miedo que sentía. Alejandro lo necesitaba, y eso era todo lo que importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Fernando. El impacto de la partida de Camila aún pesaba sobre él, pero no había tiempo para lamentaciones. Alejandro necesitaba ser alimentado, cambiado, llevado a las consultas médicas y a las sesiones de fisioterapia. La ausencia de Camila era un vacío enorme en la rutina, pero Fernando no se permitió caer en la desesperación. La primera gran dificultad llegó rápido: el dinero. Antes, con los dos trabajando, los gastos de la casa eran manejables. Ahora, Fernando tenía que encontrar la manera de mantener a Alejandro él solo. El sueldo que ganaba como empleado en una tienda de electrodomésticos apenas cubría los gastos básicos y la rehabilitación de su hijo costaba más de lo que podía pagar. Las noches sin dormir se volvieron constantes. Fernando pasaba horas sentado junto a la cuna de Alejandro, mirándolo y tratando de encontrar una solución. Pensó en pedir ayuda, pero su orgullo no le permitía recurrir a su familia. Los padres de Camila intentaron contactarlo varias veces, pero él rechazó todas las llamadas. No quería escuchar disculpas ni explicaciones, solo quería seguir adelante. Fue entonces cuando empezó a vender todo lo que no era esencial. Primero, los electrodomésticos que no usaba,
Luego, algunas prendas de ropa, objetos personales y hasta un viejo reloj que había heredado de su padre. Cada centavo era destinado al bienestar de Alejandro, pero por más que se esforzara, no era suficiente. La frustración comenzó a crecer dentro de él. El sentimiento de abandono, de injusticia, de rabia contra Camila lo consumía en los momentos más difíciles. Se preguntaba cómo alguien podía simplemente darle la espalda a su propio hijo. No lo entendía, no podía perdonarlo. Pero entonces, en una tarde agotadora, algo inesperado sucedió. Estaba sentado en la sala, sosteniendo a Alejandro en brazos, cuando notó que el niño lo miraba de una manera diferente. Una mirada que, de alguna forma, parecía llena de confianza y amor incondicional. En ese momento, Fernando comprendió que, por más difícil que fuera, no estaba solo. Alejandro dependía de él, pero de alguna manera, él también dependía de su hijo para encontrar fuerzas. A partir de ese instante, Fernando decidió que no dejaría que el dolor definiera su historia. Haría lo que fuera necesario para asegurar que Alejandro tuviera una vida digna. No importaba cuánto tuviera que luchar, estaba dispuesto a todo. La rutina de Fernando se convirtió en una batalla diaria. Se levantaba antes de que saliera el sol para preparar todo lo que Alejandro necesitaba antes de salir a trabajar. El transporte público en Buenos Aires ya era un reto de por sí, pero se volvía aún más complicado con un carrito adaptado para su hijo. Entre autobuses llenos y miradas curiosas, seguía adelante, ignorando el cansancio y la fatiga que se acumulaban día tras día. En el trabajo, la preocupación por Alejandro nunca salía de su mente. Logró convencer a la dueña de la guardería del barrio para que aceptara al niño por una cuota reducida, pero aún así, el costo pesaba en su presupuesto. Para compensarlo, Fernando empezó a hacer pequeños trabajos extras después del horario laboral. Entregas rápidas, reparación de aparatos electrónicos, cualquier cosa que le diera un poco más de dinero. Las cuentas se acumulaban. Cada mes parecía más difícil mantener todo en orden. La renta se atrasaba, los gastos médicos crecían y la comida tenía que ser racionada. Algunas noches, Fernando simplemente no comía para asegurarse de que Alejandro tuviera todo lo que necesitaba. Pero el peor momento llegó cuando su jefe lo llamó para una charla seria. El tono de su voz ya indicaba que no sería una buena noticia. La tienda estaba pasando por problemas financieros y necesitaban reducir personal. Fernando fue despedido sin más, sin oportunidad de argumentar o pedir otra oportunidad. El choque fue inmediato. Salió de la tienda sin saber a dónde ir. Las calles de Buenos Aires se sentían diferentes esa tarde, más frías y distantes. El peso de la responsabilidad le apretaba el pecho como un nudo sofocante. Tenía un hijo que alimentar, una renta que pagar, tratamientos que costear. Y ahora ni siquiera tenía un trabajo. Al llegar a casa, sostuvo a Alejandro en sus brazos por un largo rato, tratando de contener las lágrimas. Su hijo le tocó el rostro con sus pequeñas manos, como si pudiera sentir su angustia. Fernando respiró hondo. No podía permitirse flaquear. En los días siguientes, tocó puerta tras puerta en busca de cualquier trabajo. Lavó autos, ayudó en mudanzas, aceptó trabajos temporales en restaurantes y almacenes. Cada día era una lucha, pero se negaba a rendirse. A pesar de tantas dificultades, nunca dejó de llevar a Alejandro a sus sesiones de fisioterapia. Era agotador y costoso, pero Fernando creía que de alguna manera eso haría la diferencia. No importaba cuánto tuviera que sacrificar, estaba dispuesto a darlo todo por su hijo. Y fue precisamente en ese momento, en el punto más alto de su lucha, cuando la vida decidió ponerlo a prueba una vez más. Una mañana cualquiera, al abrir la puerta de su casa, se encontró con un sobre sujeto a la manija. Era un aviso de desalojo. Fernando se quedó inmóvil por unos segundos, incapaz de creer lo que estaba viendo.
El papel temblaba en sus manos mientras releía esas palabras crueles. Tenía 30 días para dejar el departamento. No había negociación, no había salida. La presión en su pecho aumentó y tuvo que apoyarse en la pared para no derrumbarse. Todo lo que más temía estaba ocurriendo, sin trabajo, sin dinero suficiente para saldar sus deudas y ahora sin un techo para ofrecerle a Alejandro. En los días siguientes intentó de todo. Fue a hablar con el dueño del departamento, le suplicó más tiempo, pidió una renegociación, pero el hombre fue inflexible. Ya tenía otro inquilino interesado y no iba a esperar. Fernando también buscó préstamos, pero sin un empleo fijo, nadie quería arriesgarse. El tiempo se agotaba y las noches sin dormir se hicieron aún más frecuentes. Alejandro, aunque sin entender lo que estaba pasando, sentía la angustia de su padre. Estaba más inquieto, lloraba con más frecuencia. Eso solo aumentaba el dolor de Fernando. Sin otra opción, comenzó a buscar refugio en su familia, pero esa idea también resultó ser una decepción. Su hermano Pablo vivía en un departamento pequeño con su esposa y 3 hijos, y dijo que no tenía cómo ayudarlo. Su madre, que vivía en el interior, ya era mayor y apenas podía mantenerse. Los padres de Camila, aunque en mejor situación económica, no mostraron ningún interés en ofrecerle apoyo. La humillación de pedir ayuda y recibir solo excusas baratas lo carcomía por dentro. Pero no tenía tiempo para lamentarse. Necesitaba una solución rápida. Fue entonces cuando pensó en Diego, un amigo de la infancia al que no veía desde hacía años. Después de algunas llamadas y mensajes, Diego respondió y se mostró dispuesto a ayudar. Le ofreció la cochera de su casa, que había sido acondicionada como un pequeño cuarto en la parte trasera. No era grande, pero al menos era un techo. Era una oportunidad para empezar de nuevo. El último día del plazo, Fernando empacó todo lo que pudo en unas pocas maletas. El resto de los muebles y pertenencias los vendió apresuradamente para conseguir algo de dinero. Tomó a Alejandro en brazos y con el corazón pesado salió del departamento donde había construido tantos recuerdos. La nueva vivienda era sencilla, pero segura. Diego y su esposa, Carolina, lo recibieron con cariño y eso ya hacía una enorme diferencia. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando sintió que no estaba completamente solo. Aún así, sabía que aquello era solo un alivio temporal. Todavía necesitaba encontrar trabajo, todavía tenía que asegurarle un futuro a Alejandro, y lo haría, de una forma u otra, lo haría. Los primeros días en la nueva casa fueron una mezcla de alivio y angustia. La cochera adaptada era pequeña, apenas había espacio para moverse con Alejandro y atender sus necesidades, pero al menos tenían un techo. Diego y Carolina eran generosos, pero Fernando sabía que no podía depender de ellos por mucho tiempo. La búsqueda de empleo se intensificó. Salía temprano y regresaba tarde, tocando puertas, dejando currículums y ofreciéndose para cualquier tipo de trabajo. El dinero que había conseguido con la venta de los muebles se estaba agotando rápidamente y necesitaba un ingreso fijo con urgencia. Entonces surgió una oportunidad. Un pequeño restaurante en el barrio necesitaba un ayudante de cocina. No era el trabajo ideal, el sueldo era bajo y las condiciones eran agotadoras, pero Fernando no lo dudó. Aceptó de inmediato. Los días siguientes fueron aún más extenuantes. Pasaba horas lavando platos, cortando verduras y limpiando el piso grasiento, mientras Alejandro quedaba al cuidado de Carolina. El cansancio lo consumía, pero no se quejaba. Cualquier cosa era mejor que no tener una forma de ganarse la vida. Aun después de una jornada completa en el restaurante, todavía encontraba fuerzas para llevar a Alejandro a sus sesiones de fisioterapia. Tomaba 2 autobuses llenos, cargando a su hijo en brazos, soportando miradas de lástima y desconfianza, pero a Fernando no le importaba. Lo único que importaba era el progreso de Alejandro. El esfuerzo, sin embargo, empezó a pasarle factura.
El desgaste físico y mental era extremo. Una noche, al regresar del trabajo, Fernando sintió un fuerte mareo. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en un poste para no caer. Estaba débil, apenas comía, siempre priorizando la comida para Alejandro. Diego notó su estado y trató de intervenir. Insistió en que descansara más, en que aceptara ayuda, pero Fernando se negó. No podía detenerse, no podía mostrar debilidad, pero el cuerpo tiene sus límites. Una mañana cualquiera, mientras preparaba a Alejandro para un nuevo día, Fernando sintió que todo se oscurecía de repente. El mundo giró y cayó al suelo. Lo último que escuchó antes de perder la conciencia fue el llanto asustado de su hijo. Fernando despertó con una luz intensa en los ojos y un zumbido persistente en la cabeza. Le tomó algunos segundos entender dónde estaba. El olor a desinfectante y las sábanas ásperas bajo sus manos no dejaban lugar a dudas. Estaba en un hospital. Intentó levantarse, pero un mareo brutal lo obligó a hundirse de nuevo en el colchón. Su cuerpo se sentía pesado, como si lo hubiera atropellado un camión. Sus pensamientos estaban confusos, revueltos por el agotamiento extremo. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. Diego estaba a su lado, con una expresión preocupada. Fernando no tuvo que preguntar nada. La respuesta llegó rápido: desnutrición severa y fatiga extrema. Su cuerpo simplemente no soportó el ritmo inhumano que había estado llevando. Llevaba días durmiendo poco, comiendo casi nada y empujando sus propios límites más allá de lo soportable. Pero la peor noticia aún estaba por llegar. Alejandro no podía quedarse con él en el hospital, así que Carolina lo había llevado a casa. Eso significaba que, al menos por ahora, Fernando no podía cuidar de su propio hijo. Solo la idea de estar lejos de Alejandro le provocó un nudo sofocante en el pecho. Fueron 2 días de hospitalización, obligado a descansar, mientras recibía suero y una alimentación reforzada. Durante todo ese tiempo, su mente no dejaba de pensar en Alejandro. ¿Estará bien? ¿Me extrañará? Tan pronto como le dieron el alta, regresó a casa lo más rápido posible. Encontró a Alejandro en brazos de Carolina, tranquilo, pero con la mirada atenta en cuanto lo vio entrar. Fernando tomó a su hijo en sus brazos, sintiendo un alivio inmediato al darse cuenta de que, a pesar de todo, estaban juntos otra vez. Pero algo le quedó claro en ese momento: no podía seguir así. Si continuaba destruyéndose de esa manera, pronto no tendría fuerzas para cuidar de Alejandro. Tenía que encontrar un equilibrio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Fernando se permitió respirar. Diego y Carolina prepararon una cena abundante, y él comió sin prisa, sintiendo cómo su cuerpo recuperaba la energía. Hablaron sobre el futuro, sobre posibilidades, sobre cómo podía reconstruirse. Y fue en ese momento cuando una idea surgió, un plan que podía cambiarlo todo. Fernando decidió que, además de su trabajo en el restaurante, aprendería algo nuevo, algo que le permitiera crecer y darle una mejor vida a Alejandro. No iba a pasarse el resto de su vida lavando platos. Se fijó una nueva meta: cambiar su destino, sin importar el costo. Al día siguiente, Fernando se levantó con una determinación distinta. Su cuerpo seguía débil, pero su mente estaba más enfocada que nunca. No podía seguir viviendo al borde del colapso. Necesitaba algo más, algo que realmente transformara su vida y la de Alejandro. Empezó a buscar cursos gratuitos en Internet, algo que pudiera aprender mientras seguía trabajando en el restaurante. Sabía que no podía darse el lujo de dejar su empleo, así que tendría que estudiar en sus ratos libres, de madrugada, siempre que le quedara un poco de tiempo. Fue entonces cuando encontró un curso de mantenimiento de computadoras. Era algo técnico, práctico y con mucha demanda. Si lo aprendía bien, podría empezar a reparar computadoras en su tiempo libre y, quién sabe, tal vez en el futuro convertir eso en su principal fuente de ingresos. Sin perder tiempo,
Pidió prestada una vieja laptop a Diego y comenzó a estudiar todas las noches, después de sus largas jornadas en el restaurante. El sueño era un enemigo constante, pero no cedía. Alejandro dormía a su lado y Fernando sabía que cada minuto de esfuerzo era por él. Con el tiempo empezó a aplicar lo que aprendía. Tomó una computadora descompuesta que Diego tenía guardada y logró arreglarla, después de varios intentos frustrados. La sensación de verla encenderse de nuevo fue indescriptible. Era un pequeño avance, pero ya era un comienzo. Desde ese día empezó a correr la voz en el barrio: arreglo computadoras a precios accesibles. Al principio nadie apareció, pero después de unas semanas un vecino le llevó una laptop con fallas. Fernando pasó toda la noche trabajando en ella, desarmándola, limpiándola, investigando tutoriales en internet. Al día siguiente la entregó funcionando perfectamente. El pago fue modesto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía salir de ese ciclo de dificultades. Había creado una oportunidad para sí mismo, y entonces algo inesperado sucedió. El vecino, satisfecho, recomendó sus servicios a otras personas, y la gente empezó a buscar a Fernando. Poco a poco, se dio cuenta de que esa podía ser su oportunidad para cambiar de vida. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Fernando equilibraba su trabajo en el restaurante con las pequeñas reparaciones de computadoras que le iban llegando. Durante el día, lavaba platos y cortaba verduras. En la noche, desarmaba tarjetas madre, reemplazaba teclados dañados y limpiaba sistemas infestados de virus. El cansancio era brutal, pero la esperanza era aún más fuerte. Poco a poco, empezó a ganar clientes. El boca a boca en el barrio funcionaba mejor de lo que esperaba. Cada reparación exitosa traía una nueva recomendación, y el flujo de pedidos crecía lento, pero constante. Con el dinero extra, logró aliviar algunas deudas y asegurarse de que Alejandro tuviera todo lo que necesitaba. Pero la verdadera prueba llegó cuando un cliente le llevó una computadora mucho más avanzada que cualquiera con la que hubiera trabajado antes. El problema era complejo, algo que nunca había estudiado. Por un momento, el miedo al fracaso lo invadió. Si se equivocaba, podía dañar el equipo y perder su credibilidad. Pero entonces miró a Alejandro, que dormía tranquilamente a su lado, y recordó el motivo por el que estaba haciendo todo eso. No podía rendirse ahora. Pasó la madrugada investigando, probando soluciones, desmontando y armando la máquina una y otra vez. El sol ya estaba saliendo cuando por fin la computadora encendió perfectamente. El alivio que sintió fue indescriptible. Lo había logrado. Ese trabajo marcó un punto de inflexión. El cliente, impresionado por la dedicación de Fernando, no dudó en recomendarlo con otras personas. En poco tiempo los pedidos aumentaron aún más. Ahora tenía algo real en sus manos. Fue entonces cuando tomó una decisión difícil, pero necesaria. Renunció al restaurante. Era arriesgado, pero sentía que era la decisión correcta. Por primera vez en años, Fernando sintió que tenía el control de su propia vida. Alejandro seguía siendo su mayor motivación. Cada pequeño logro de su hijo, cada sonrisa, cada avance en la terapia le recordaba que todo valía la pena. Pero, así como la vida mostraba señales de mejora, también sabía cómo sorprenderlo. Una tarde, mientras regresaba a casa después de comprar algunas piezas para una reparación, Fernando vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Al otro lado de la calle, detenida en la acera, estaba Camila. Después de 2 años desaparecida, había vuelto. Fernando se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza y por un momento se preguntó si estaba imaginando cosas. Pero no, era ella. Camila estaba diferente. Su cabello, antes bien cuidado, ahora se veía descuidado. La ropa ya no tenía el brillo ni el lujo de antes, pero los ojos
Los ojos eran los mismos que un día evitaron mirar a Alejandro, los mismos que, sin dudarlo, los habían abandonado. Ella dio un paso hacia él, pero Fernando no se movió. Su primer instinto fue darle la espalda e irse, fingir que no la vio, borrarla de la realidad tal como ella lo había hecho con ellos 2 años atrás. Pero Camila habló. Su voz lo golpeó en el pecho como un puñetazo. Fernando sintió la rabia crecer dentro de él. Rabia por todo lo que ella les hizo pasar, por cada noche en vela, por cada plato que lavó, por cada vez que tuvo que luchar solo por su hijo. Pero no gritó, no mostró debilidad, solo esperó. Camila dudó, buscando las palabras correctas. Dijo que estaba arrepentida, que se había dado cuenta del error que cometió, que había pasado por momentos difíciles y que ahora quería regresar, quería conocer a Alejandro de verdad. Fernando la escuchó, pero por dentro no sintió nada. Había esperado tanto tiempo ese momento, había imaginado tantas maneras de enfrentarla, pero ahora que Camila estaba ahí, suplicando una oportunidad, simplemente ya no le importaba. Ella siguió hablando, buscando alguna reacción en él. Pero Fernando solo respiró hondo, apretó las bolsas en sus manos y sin decir una sola palabra se dio la vuelta y se fue. Camila lo llamó. Intentó seguirlo, pero él no miró atrás. Ella era parte del pasado y no permitiría que destruyera el futuro por el que tanto había luchado. Pero Camila no se rendiría tan fácil. En los días siguientes apareció varias veces. Primero en la puerta de la casa de Diego, luego en la guardería donde Alejandro hacía terapia. Intentó hablar con Carolina, trató de convencer a Diego para que intercediera por ella, y entonces Fernando lo entendió. Camila no solo quería volver, quería a Alejandro. Ese pensamiento le heló la sangre. Ella no tenía ese derecho. Pero si Camila estaba dispuesta a luchar, él también lo estaba, y no permitiría que lo destruyera todo otra vez. Fernando sabía que Camila no se rendiría fácilmente. Aparecía una y otra vez, siempre tratando de acercarse, usando palabras suaves, lágrimas forzadas y promesas de arrepentimiento. Pero Fernando no se dejaba engañar. Conocía a esa mujer, sabía de lo que era capaz. Al principio, la ignoró. No quería darle espacio para meterse de nuevo en sus vidas. Pero luego, algo cambió. Camila empezó a usar otro tono. Pasó de estar arrepentida a estar determinada. Una tarde, cuando Fernando llegó a la guardería para recoger a Alejandro, encontró a Camila afuera, esperando. No intentó acercarse, pero había algo en su mirada que lo inquietó. Horas después, Diego lo llamó para una conversación seria. Camila había ido a verlo. Le dijo que tenía derecho a ver a Alejandro, que era la madre del niño y que Fernando no podía simplemente alejarla para siempre. Eso fue suficiente para que Fernando entendiera hacia dónde iba todo esto. Camila no solo quería acercarse, quería recuperar el control. Esa noche, Fernando no durmió. Se quedó sentado junto a la cuna de Alejandro, observando a su hijo dormir. Su corazón latía acelerado. El miedo llenaba cada uno de sus pensamientos. ¿Y si Camila intentaba algo más serio? ¿Y si recurría a la justicia? ¿Y si, de alguna manera, lograba llevarse a Alejandro lejos de él? Fernando no podía permitirlo. Ella los abandonó. Los dejó en el peor momento. No tenía ese derecho. En los días siguientes, él comenzó a prepararse. Buscó información sobre la custodia de Alejandro, habló con un abogado comunitario y recopiló testimonios de personas que habían acompañado su lucha. Haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Pero entonces ocurrió un giro inesperado. Alejandro estaba en fisioterapia cuando, de repente, algo milagroso sucedió. El que durante años había dependido de la silla de ruedas, logró dar un pequeño paso por sí solo. Fernando lo vio todo. Su hijo sostenía las barras de apoyo, sus piernas temblaban, pero logró mantenerse de pie. Fue un momento de pura emoción.
Ese era el resultado de toda la dedicación, de cada esfuerzo, de cada noche sin dormir. Pero cuando Fernando se giró, vio algo que le heló la sangre. Camila estaba ahí, y ella también lo había visto todo. Su mirada no era de emoción ni de orgullo, era de sorpresa, de asombro, porque por primera vez Camila se dio cuenta de que Alejandro ya no la necesitaba. Pero la pregunta que quedó en la mente de Fernando fue, ¿eso haría que ella se diera por vencida? ¿O la haría aún más decidida a conseguir lo que quería? Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando al enfrentar a Camila. Ella estaba inmóvil, como si intentara procesar lo que acababa de ver. Alejandro, a quien ella había considerado una carga, ahora estaba de pie, superando sus limitaciones. Por un instante, Fernando pensó que ese momento podría significar algo para ella, que quizá, al ver la fuerza de su propio hijo, Camila entendiera todo lo que había perdido y, finalmente, desistiera de volver. Pero no fue así. En los días siguientes, Camila intensificó su presencia. Aparecía en la guardería, en la fisioterapia, frente a la casa de Diego. Intentaba acercarse a Alejandro, intentaba hablar con Fernando, pero él no le daba oportunidad, hasta que una semana después recibió la noticia que tanto temía, una notificación judicial. Camila había presentado una solicitud formal para recuperar sus derechos sobre Alejandro. Fernando sintió un nudo sofocante en el pecho al leer ese documento. Ella realmente estaba dispuesta a llevar esto hasta el final. La idea de perder a Alejandro lo dejó sin aliento. Su hijo no podía ser arrebatado después de todo lo que habían pasado. Camila no tenía ese derecho. En los días siguientes, Fernando buscó ayuda. El abogado comunitario confirmó que, a pesar de que Camila había abandonado a Alejandro, legalmente aún tenía derechos sobre él. Si ella quería, incluso podía exigir visitas. Fernando sintió como el miedo se apoderaba de él. ¿Y si la justicia se ponía de su lado? ¿Y si, de alguna forma, lograba llevárselo? Pero él no se iba a rendir. Si ella quería luchar, él también lucharía. La audiencia fue programada para dentro de un mes. Un mes para demostrar que Camila no era capaz de ser madre. Un mes para asegurarse de que Alejandro se quedara donde realmente pertenecía. El tiempo parecía correr más rápido que nunca. Fernando reunió todo lo que pudo: testigos, reportes médicos, documentos que demostraban su dedicación a su hijo. Cada detalle contaba. Y entonces llegó el día de la audiencia. Fernando entró al tribunal sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Miró a Camila al otro lado de la sala. Se veía diferente otra vez. Llevaba ropa formal. Su mirada era calculadora. No parecía la mujer arrepentida que había intentado volver semanas atrás. Ella estaba dispuesta a pelear hasta el final. Fernando cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Él también lo estaba. La batalla por la custodia de Alejandro estaba a punto de comenzar. El tribunal estaba en silencio cuando Fernando entró. El destino de Alejandro se decidiría ahí, en ese lugar frío, donde la verdad no siempre era suficiente. Sintió la tensión en el aire al mirar a Camila al otro lado de la sala. Su rostro estaba demasiado sereno para alguien que, hasta hace poco, decía estar arrepentida. Se veía segura. El juez entró y la audiencia comenzó. Camila fue la primera en hablar. Con una voz tranquila y ensayada, contó una versión de los hechos que casi sonó convincente. Dijo que, en aquel entonces, estaba emocionalmente inestable, que no tuvo apoyo y que se alejó por miedo a no poder cuidar de su hijo. Se presentó como una mujer que había madurado, que ahora tenía un trabajo estable y las condiciones necesarias para darle a Alejandro la vida que él merecía. Dijo que se arrepentía profundamente de lo que había hecho y que quería reconstruir la relación con su hijo. Fernando escuchaba todo en silencio, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de él. Ella estaba distorsionando la realidad. Cuando llegó su turno, mantuvo la voz firme.
contó toda la verdad, cómo Camila simplemente había desaparecido, cómo nunca se preocupó por Alejandro en 2 años, cómo tuvo que luchar solo para darle a su hijo un mínimo de dignidad. Su abogado presentó pruebas de todo: informes médicos, recibos de terapias, testimonios de Diego y Carolina, además de los registros que mostraban que, desde que Camila se fue, nunca había contribuido económicamente para la crianza del niño. El juez escuchó atentamente a ambas partes y entonces le hizo la pregunta más importante a Camila. Si dices que estás arrepentida y que siempre has amado a tu hijo, ¿por qué nunca le mandaste ni siquiera un mensaje preguntando por él? El silencio se apoderó de la sala. Camila no supo qué responder. Fernando sintió como si le quitaran un peso de encima. Ahí estaba la verdad, cruda y sin adornos. La audiencia continuó con discusiones técnicas, pero ese momento fue crucial. Fernando sabía que el juez había visto quién era realmente Camila. Después de largas horas de debate, se dictó sentencia. El juez determinó que Fernando conservaría la custodia exclusiva de Alejandro. Camila no tenía derecho a exigir nada. Ella intentó argumentar, pero la decisión era final. Alejandro se quedaría con su padre. El corazón de Fernando latía con fuerza. Había ganado. Al salir del tribunal, levantó la vista al cielo y respiró hondo. La batalla había terminado. Camila, por su parte, salió sin mirar atrás. La derrota estaba reflejada en su rostro, pero Fernando sabía que, para él, aquello era solo el comienzo de una nueva vida junto a su hijo. La noticia de la victoria en la audiencia trajo un enorme alivio para Fernando, pero él sabía que la verdadera batalla no terminaba ahí. Ahora tenía que asegurarse de que Alejandro creciera en un ambiente seguro, rodeado de amor y estabilidad. Camila desapareció nuevamente después de perder en el tribunal. Ni una llamada, ni un intento de contacto. Era como si nunca hubiera vuelto. Pero esta vez a Fernando no le importó. Finalmente tenía la certeza de que ella ya no podría interferir en sus vidas. Con Alejandro seguro a su lado, Fernando comenzó a enfocarse en el futuro. Su pequeño negocio de reparación de computadoras crecía cada vez más. Lo que antes era solo un ingreso extra, ahora se estaba convirtiendo en su principal fuente de sustento. El dinero empezó a sobrar un poco más, permitiéndole hacer planes que antes parecían imposibles. Por primera vez, consideró mudarse de la casa de Diego y Carolina y tener un lugar solo para él y su hijo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Carolina, quien siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles, comenzó a estar presente de una manera diferente. Ya no era solo la esposa de Diego que ayudaba con Alejandro. Ahora era Isabel. Fernando se dio cuenta de que sus miradas habían cambiado. Desde el principio, Isabel había estado ahí apoyándolo, cuidando de Alejandro como si fuera suyo, siempre con paciencia, con cariño, con un amor genuino que Fernando por mucho tiempo fue incapaz de notar. Ahora, sin el peso del miedo y la incertidumbre, veía con claridad quién había estado realmente a su lado todo el tiempo. Los días pasaron y, poco a poco, Fernando comenzó a permitirse sentir algo que había bloqueado dentro de sí por mucho tiempo: la posibilidad de amar de nuevo. Pero no quería precipitarse, no quería que Alejandro pasara por más cambios bruscos. Esta vez todo tenía que suceder en el momento adecuado, y así, con paciencia y sinceridad, una nueva historia comenzó a tomar forma. Pero mientras Fernando finalmente sentía que su vida se acomodaba, un fantasma del pasado aún lo perseguía. Camila seguía por ahí, y aunque había perdido en la justicia, Fernando sabía que no podía subestimarla. Intentaba seguir adelante, pero un pensamiento lo atormentaba constantemente. ¿Realmente Camila había desistido? Sabía que, en el tribunal, su derrota había sido definitiva. Pero algo dentro de él le decía que no sería tan fácil. Camila no era de las que aceptaban perder. Durante semanas,
Vivió en alerta, siempre observando a su alrededor, con la sensación de que algo podía pasar en cualquier momento. Pero los días pasaron y no hubo señales de ella. Tal vez, esta vez, sí se había ido para siempre. Mientras tanto, su relación con Isabel crecía de manera natural. Ella había estado a su lado en los momentos más difíciles y ahora, por primera vez, Fernando se permitía sentir algo verdadero otra vez. Alejandro adoraba a Isabel. El cariño entre ellos era evidente y eso le calentaba el corazón a Fernando. Su hijo finalmente tenía una figura materna presente, alguien que nunca huiría cuando las cosas se pusieran difíciles. Entonces, tomó una decisión importante. Era hora de dar un paso adelante. Aquí está la traducción al español de México, manteniendo la coherencia y adaptando la expresión al lenguaje nativo. Con la ayuda de Diego, Fernando encontró un pequeño departamento para rentar. No era grande, pero era suyo. Un espacio donde él y Alejandro podrían comenzar una nueva etapa, sin tener que seguir viviendo de prestado. La mudanza ocurrió en un fin de semana soleado. Mientras metía las últimas cajas al departamento, Fernando miró a su alrededor y sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: paz. Pero esa paz no duraría mucho. A la mañana siguiente, recibió un mensaje inesperado en su celular, un número desconocido. Al abrirlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era una foto. Una imagen tomada a la distancia, mostrando a él y a Alejandro en la puerta de su nuevo departamento. El mensaje que acompañaba la foto era corto, pero fulminante. ¿Pensaste que me iba a ir para siempre? Fernando sintió que le faltaba el aire. Camila había vuelto, y esta vez él sabía que no se rendiría tan fácil. Fernando sintió la sangre helarse. Camila los estaba vigilando. Sabía dónde vivían él y Alejandro ahora. Conocía cada uno de sus pasos. Nunca se había rendido. Apretando el celular con fuerza, Fernando respiró hondo e intentó mantener la calma. No iba a permitir que el miedo lo dominara, pero sabía que tenía que actuar rápido. Sin dudarlo, buscó a Diego y le mostró el mensaje. Diego guardó silencio por unos segundos y luego dijo algo que Fernando ya sabía. Camila seguía siendo una amenaza. Lo primero que hizo fue ir a la policía. Fernando denunció el mensaje y mostró la foto. El oficial que lo atendió le explicó que, hasta ese momento, no se había cometido ningún delito, pero le recomendó presentar una denuncia y documentar cualquier otro intento de contacto. Al salir de la comisaría, Fernando reforzó la seguridad del departamento. Cambió las cerraduras, instaló cámaras y les pidió a los vecinos que avisaran si veían a alguien sospechoso rondando el edificio. No le daría a Camila ninguna oportunidad de intentar algo, pero los días pasaron y no hubo más mensajes, ninguna señal de ella. Aún así, Fernando no bajó la guardia. Empezó a recoger a Alejandro de la escuela personalmente todos los días. Isabel también estuvo más presente, ayudándolo con el niño y trayendo la tranquilidad que tanto necesitaba. Entonces, una noche, algo inesperado ocurrió. Fernando estaba en casa, preparando la cena, cuando escuchó unos golpes en la puerta. Su corazón se aceleró al instante. No estaba esperando a nadie. Con cuidado, miró por la mirilla. Era Camila. Su primer instinto fue no abrir. Pero antes de que pudiera decidir, ella comenzó a hablar desde afuera. Su voz era diferente. Ya no sonaba fría ni segura. Dijo que no quería pelear, que sabía que había perdido, que solo quería ver a Alejandro una última vez antes de irse para siempre. Fernando no le creyó. Ya lo había intentado manipular antes. Pero entonces dijo algo que lo tomó por sorpresa. «Estoy enferma, Fernando». Hubo un largo silencio. Finalmente, Fernando abrió la puerta pero se quedó en el marco, sin dejarla entrar. Camila lucía desmejorada. Sus ojos ya no tenían esa arrogancia de antes. Le contó que en los últimos meses había descubierto que tenía una enfermedad grave. Su tiempo se estaba acabando y ahora más que nunca quería ver a Alejandro. Fernando quedó en shock.
Una parte de él quería echarla de inmediato. Después de todo lo que había hecho, no merecía nada. Pero otra parte, una parte humana que aún recordaba a la mujer que alguna vez amó, no pudo ignorarla por completo. Por eso, después de un largo suspiro, cedió. Le permitió ver a Alejandro. Fue un encuentro breve. Camila se arrodilló junto a su hijo, que la miraba sin reconocerla. Para Alejandro, Camila era solo una extraña. Ella lloró. Dijo que lo sentía. Pero Alejandro solo parpadeó, sin entender. Ese momento que ella tanto había esperado no significaba nada para él. Entonces, sin más palabras, Camila se fue. Y esta vez fue para siempre. Meses después, Fernando recibió la noticia. Camila había fallecido. No sintió rabia, ni tristeza, solo aceptación. La historia de ella con Alejandro terminó el día que decidió abandonarlo. El pasado al fin había quedado atrás. Y mientras miraba a su hijo jugar junto a Isabel, Fernando se dio cuenta de que el futuro finalmente estaba a salvo. Alejandro crecería rodeado de amor. No del amor que faltó, sino del amor que permaneció. Fernando sonrió. Habían ganado, juntos. La historia de Fernando y Alejandro es un retrato fiel de la lucha de tantas familias que enfrentan el abandono, la superación y la necesidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Lo que les ocurrió no es solo una historia conmovedora, es un reflejo de la realidad de miles de madres y padres solteros que por diferentes razones se ven solos en la misión de criar a sus hijos. Vivimos en una sociedad donde, muchas veces, el peso de la responsabilidad recae de manera desigual sobre uno de los lados. Fernando pudo haberse rendido, pudo haberse enojado con el mundo, pero decidió luchar. Decidió amar a su hijo incondicionalmente, incluso frente al abandono, la pobreza y el miedo constante de no poder darle a Alejandro el futuro que se merecía. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la familia no es solo un lazo de sangre, sino quienes están presentes en los momentos difíciles. Camila, biológicamente, era la madre de Alejandro, pero fue Isabel quien demostró el verdadero significado de la maternidad, el amor incondicional, la presencia constante y la dedicación genuina. ¿Cuántos niños hoy viven esta misma realidad? ¿Cuántos tienen figuras paternas o maternas ausentes y encuentran en el cariño de otras personas el verdadero significado de familia? En segundo lugar, la historia de Fernando nos hace reflexionar sobre la importancia de la resiliencia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido perdidos, sin rumbo, enfrentando dificultades que parecen imposibles de superar? ¿Cuántas veces la vida nos ha puesto pruebas que nos han hecho dudar de nuestra propia fortaleza? Pero Fernando demostró que, incluso en las circunstancias más adversas, siempre hay un camino. Perdió su trabajo, estuvo a punto de ser desalojado, pasó hambre, enfermó, pero nunca abandonó su propósito. Y por último, esta historia nos recuerda que el pasado no tiene que definir nuestro futuro. Camila eligió abandonar a Alejandro y por eso perdió la oportunidad de verlo crecer, de ser parte de sus logros, de ser recordada con amor. En cambio, Fernando, que pudo haberse hundido en el dolor del abandono, eligió actuar, eligió crear oportunidades, transformar las dificultades en aprendizaje y, sobre todo, seguir adelante. ¿Cuántas personas hoy siguen atrapadas en el pasado? ¿Cuántas siguen esperando que aquellos que las abandonaron regresen, se arrepientan o intenten reparar lo que hicieron? Pero realmente vale la pena esperar. La historia de Fernando nos enseña que, a veces, lo mejor que podemos hacer es seguir adelante. No siempre llegarán las respuestas, no siempre llegará la disculpa, pero el futuro siempre está frente a nosotros, esperando una decisión. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Fernando? ¿Seguirías adelante o dejarías que el pasado dictara tu destino? Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta.
Comparte esta reflexión con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque, al final del día, todos tenemos una elección: vivir atados al pasado o luchar por el futuro que merecemos.